A Viva Voz Radio presenta Oír para creer. Samuel Álvarez. Hola amigos, un día más estoy encantado de dirigirme a vosotros desde los estudios de A Viva Voz Radio en Madrid. Hoy os voy a hablar de qué es la amistad. El diccionario de la Real Academia Española indica que la palabra amistad significa afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Pero me viene una pregunta. ¿Es fácil que alguien dé en estos días un afecto personal, puro y sobre todo desinteresado? Yo siempre he oído la frase, amiguetes tengo muchos, pero amigos de verdad muy pocos o prácticamente ninguno. Y es que cuando buscas una amistad verdadera es difícil de encontrar, porque desgraciadamente los seres humanos nos movemos mucho por el interés. Preferimos pensar, ¿qué voy a sacar de este amigo? ¿O qué me puede ofrecer su amistad? Así somos, y es difícil encontrar una amistad de verdad. Un amigo que te comprenda, que te ayude, que te defienda, que esté siempre disponible, que te ame tal y como eres, que no le importe tus deseos ni tus defectos y que además te diga las cosas a la cara tal y como son, ya sean buenas o ya sean malas. Pero la mejor noticia es que ese amigo existe y puedes conocerlo como yo un día lo conocí. Su nombre es Jesús y Él nos dijo en el Evangelio, en adelante ya no os llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de los secretos de su amo. A vosotros os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. Fíjate que Dios, con su inmenso poder, siendo todo lo que Él es, se ha acercado para darte a conocer sus secretos, para no llamarte siervo, sino para ser tu amigo. Y es por eso que hoy quiero que veas un ejemplo de amistad perfecta con Jesús y que conozcas a un verdadero amigo de Dios. He querido traer a Oír para Creer a una persona muy especial para mi vida, así como para la vida de mi familia. Él es un hombre muy humilde, aunque en realidad es una eminencia en cuanto a lo que la asignatura divina se refiere, y con una gran historia detrás. No con una experiencia puntual, sino que la vida de este hombre está llena de multitud de experiencias. Por eso he querido dedicarle íntegramente este programa a él. Su nombre es José Luis Gómez Panete, uno de los generales de Dios en nuestro país. Él es pastor y ha sido fundador de muchas iglesias en medio de una época en la historia de España muy difícil, la dictadura franquista, donde no fue nada fácil ejercer la vocación que él tenía. Pero si hay algo que caracteriza la vida de Panete, como todos le conocemos, es que había alguien que siempre estaba a su lado para ayudarle, para guiarle, para hablarle, casi siempre como un amigo. Perdón, rectifico, como el mejor amigo. Este es Jesús, el que camina con el pastor Panete hasta el día de hoy. Querido pastor Panete, bienvenido a Oír para Creer. Hola, ¿qué tal, Samuel? Muchas gracias por apartar este tiempo para que podamos escucharle y aprender de lo que tiene que contarnos. Muy bien, a tu disposición. Muchas gracias. Mire, he tenido el privilegio de leer en primicia las crónicas de su vida, lo que usted ha titulado como El romance de un ministerio. Y por cierto, tremenda biografía que recomiendo a todos los oyentes que la adquieran en cuanto salga a la luz. Pero hay algo que me ha llamado la atención y es que usted afirma que estas crónicas son el diario de un feliz heterodoxo. ¿A qué se debe esto? Ya que un heterodoxo es una persona que no está de acuerdo con las normas o prácticas tradicionales aceptadas como las más adecuadas por la gran mayoría. ¿A qué es debido esto, hermano? Bueno, es debido a tener una relación personal y directa con Dios y una experiencia con Cristo. Y claro, eso sale fuera de lo que es la creencia general y la fe y las doctrinas cristianas. Ya entiendo. Es decir, una persona que oye la voz de Dios se convierte siempre en un heterodoxo, un hombre que no cree como todos, sino que cree
con propiedad de acuerdo a lo que he escuchado de Dios. Ya entiendo, ya entiendo. Y usted comienza su libro diciendo que tuvo una infancia feliz. ¿Podría contarnos dónde nació y cómo vivió un poquito su niñez? Sí, pues mira, yo nací en El Ferrol, Ujú. en una ciudad de bastante contraste. Era la primera ciudad industrial de España, donde se fabricaba la flota naval española de guerra. Ujú. Había una clase muy trabajadora, muy obrera, había una clase dirigente y después, digamos, estaba lo que es la parte rural, la gente de los pueblos y de las aldeas. Y eso lo he vivido yo perfectamente, esos tres niveles sociales. Ujú. Y lo he vivido pues de una manera muy intensa, porque he sido uno de los 8 hijos que han tenido mis padres ¿Sí? y claro, he vivido esto desde mi infancia, pero mi niñez fue infeliz porque tenía una hermana con la que jugaba, Ujú. había hermanas mayores que me cuidaban, así que yo no tenía problemas en torno a mi vida en ese periodo de tiempo entre los 0 años y los 10 o 12 años. Pero realmente no fue fácil porque hubo varias tragedias que marcaron su vida al principio del todo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, no fue fácil, pero yo aprendí a luchar por la vida Mm. porque al ser tantos en la casa Mm. y yo tenía que hacerme con mis recursos, Mm. tenía que lidiar con mis hermanos para tener también mi parte que yo deseaba, Sí. tanto en la comida como en la ropa, como en la atención de mis padres. Ajá. Y claro, yo tuve que hacerme a paso entre este ambiente familiar. Ya entiendo. Y eso pues ya me hizo un luchador, Sí. un buscador de mis propios derechos y Ujú. mis propios intereses. Ujú. Después vino el problema cuando la primera experiencia fuerte que he tenido Sí. pues fue ya la de la muerte de uno de mis hermanos de Mm. 18 años, que fue un trauma para todos. Fíjese. ¿Y cómo pasó eso, hermano? Bueno, mi hermano mayor que yo, se llamaba Moncho, ¿Mm? era muy querido por todos, era un hombre, una persona excelente y murió a los 18 años. Entonces yo no sabía lo que era la muerte Ya. y claro, la percibí a través de la vivencia de mis padres. Mis padres estaban desesperados, no había respuestas, solo había llanto y lágrimas y lamentos. Y yo pregunté, bueno, ¿y qué pasa ahora con Moncho? Que ya no lo vamos a ver más. Y dice, no, ya no se verá más a Moncho. Entonces he pensado que esto no era justo, que Ya. tendría que haber una respuesta, el por qué, para qué y a dónde se va Moncho y qué pasa con nosotros si nos ocurre lo mismo. Mm. Entonces una gran pregunta que estaba en el aire sin una respuesta cuando yo tenía unos 12 años, así más o Fíjese. menos. Y usted siempre ha tenido inquietudes por conocer a Dios de alguna forma. De hecho, cuenta en su biografía que llegó a ayudar a los sacerdotes en las misas. Fue así, ¿no? Sí, yo me quedé con unas ganas de saber más de la vida, no de la vida diaria y cotidiana, ¿Mm? sino de algo que tendría que existir para poder responder a las grandes inquietudes que yo tenía. Ya. Yo era un buscador de algo y de experiencias fuera de lo que era lo habitual. Ya entiendo. ¿Y en su juventud cómo era usted? ¿Cómo salió adelante? Bueno, a los 14 años ya me pusieron a trabajar porque al ser tanto de familia, mis padres necesitaban apoyo económico ¿Mm? y a los 14 años ya me pusieron a trabajar de botones en una gran empresa de seguros ¿Mm? y allí estuve, fue mis primeras experiencias, ahí es donde yo viví esa búsqueda paralela a ¿Mm? mi trabajo. Yo siempre buscaba algo más. Y ahí pasaron varias experiencias, ¿verdad? Que con algún compañero y varias cosas que les llevó a incluso a conocer al Señor. Claro, empecé a ver que el mundo era injusto en mi entorno más inmediato, en el trabajo, en lo laboral. Y en esas cosas yo me encontré muy mal porque me defraudaba muchísimo de cómo aquellos que estaban codo a codo a mi lado me traicionaban, Mm. me negaban, incluso pues me querían hacer la vida imposible. Ya. Me gustaría que contara un poco a los oyentes cómo fue su primera experiencia, la más importante que dio lugar a esa gran amistad con Jesús.
Bueno, fue a los 17 años. A los 17 años seguía mi búsqueda de algo que fuera más allá de lo que es la vida normal. Ya. Pero entonces fue cuando a los 17 años descubrí algo nuevo en el Evangelio. ¿Cómo consiguió usted ese Evangelio? Era un Nuevo Testamento que se distribuía, no en público, pero sí privadamente, y era un Nuevo Testamento. Entonces, ese Nuevo Testamento para mí yo ya lo he visto con mucho interés, porque en el trabajo donde lo encontré, pues lo querían romper. Una compañera de trabajo mía, una mecanógrafa, cuando supo que ese Nuevo Testamento procedía de los protestantes, entonces quiso destruirlo. Yo le he dicho, dámelo a mí, yo lo haré, pero con la intención de leerme qué es lo que había ahí dentro de ese librito. Fíjese. Y en esa época de tanta opresión, porque era difícil ser lo que usted era, ¿había alguna persona más que se identificara con su misma creencia o algún lugar donde pudiera asistir para escuchar y profundizar sobre la Biblia? Después de haber leído los primeros 3 capítulos del Evangelio de Juan, yo quise saber si había alguien que había leído y que había creído aquellas palabras, y no lo conocía. Entonces estaba estudiando inglés y alguien me ha dicho, mira, el profesor nuestro de inglés tiene relación con personas que se reúnen y son los que distribuyen este librito, el Nuevo Testamento, y a ver si lo encontráis. Y por fin me hice con la dirección, me encontré con los primeros que creían tal cual estaba escrita, pero mi sorpresa fue que eran personas fuera de la sociedad común, eran los protestantes, perseguidos, mal vistos y apestados. Sí. ¿Y era fácil conseguir una Biblia en esa época? Dificilísimo, no había Biblias. Sí. Las Biblias todas habían sido confiscadas, si alguna aparecía, pues desaparecía enseguida, porque la policía secreta buscaba justamente cualquier cosa que fuese propaganda fuera de la iglesia, digamos, nacional. Pues me imagino lo difícil que sería llevar consigo esa profunda convicción de la realidad de Jesucristo en su vida frente a la realidad que la sociedad de entonces se vivía. Una vez me contó usted sobre sus experiencias en el servicio militar, porque esto fue determinante para usted en esa etapa de la vida, ¿verdad? Claro, yo fui al servicio militar ya después de haber hecho una decisión de vivir en relación con Cristo. Yo he visto que Cristo es la persona que más yo necesitaba y la persona que me daba respuesta a mis preguntas, a mis inquietudes. Y allí en un banco, en un paseo, a solas, leí y tomé la decisión. Este Jesús me importa, lo necesito, es lo que yo estaba buscando. Y entonces empecé a tener una relación personal con Cristo en un lugar público, en un sitio tranquilo, en una alameda, en un banco en una alameda. Qué fuerte. Y luego ya le llamaron a usted a filas, ¿verdad? Bueno, a la hora de incorporarme me llamaron y yo ya sabía lo que me esperaba, porque ya había vivido la experiencia de otros creyentes que estaban perseguidos y estaban metidos en el calabozo por leer la Biblia, por no ser como todos los demás, sobre todo eran gente que estaba haciendo la mili en la Marina y que ya cuando venían se negaban vivían su heterodoxia y eran perseguidos por esto. Entonces yo digo heterodoxia en lugar de decir protestante, porque un protestante es un hombre que se sale, o una mujer que se sale de las creencias comunes generalizadas de un país. Hubo algo que le pasó antes de ir al servicio militar, que fue que alguien le dio una carta de recomendación, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, el servicio militar para mí era
una prueba tremenda, porque resulta que todos mis hermanos habían hecho la mili por la Marina, y yo sabía que la Marina era muy dura contra los protestantes, que eran perseguidos, estaban en el calabozo, y lo recuerdo, llevaba muchas veces bolsas de comida para los que estaban presos en el calabozo, por no quererse arrodillar ante las imágenes. Eran iconoclastas como yo tampoco entendía que las imágenes me pudieran dar alguna respuesta, porque nunca me han hablado. Yo de pequeño ayudé a misa, pero en esas experiencias religiosas nunca he oído hablar a Dios. Lo que más me gustaba de la misa era justamente algo que se llama la exposición del Santísimo, en donde se tocaban unas campanillas, y yo siempre me apuntaba para tocar las campanillas, que eran la única cosa alegre que se oía en la misa. Sí. Qué cosa. Y entonces, ¿qué sucedió después? ¿Hubo algún jefe o algo que le recomendó, verdad? Claro, entonces cuando fui a la mili tuve recomendaciones, como todo el mundo en aquellos tiempos se buscaba enchufes para algo. Pero yo ya estaba enchufado con Jesús. Amén. Entonces yo, cuando me dieron esa tarjetita donde trataban a mi coronel como amigo, oye, amigo mío, Miguel, atiende que es un buen compañero de trabajo y que procura hacer la vida lo más fácil posible. Esa tarjeta la tenía yo y me incorporé a la mili con esa tarjeta, pero nunca la usé. Nunca pude usarla porque me parece que era una infidelidad a mi amigo Jesús. Él está enchufado a otra persona. Así es. Y la verdad es que, bueno, usted cuenta un montón de anécdotas y de cosas que le sucedió. Yo no sé si tiene alguna que nos pueda decir cómo su amigo Jesús estaba ahí a su lado y nunca permitió que le pudiera pasar nada. Sí, desde el primer día, ya en el viaje hacia Orense, porque yo hice la mili en Orense, y yendo hacia allá ya me daba cuenta que que alguien me acompañaba y que no me iba a dejar en todo este tiempo, y ya sentía una presencia enorme en mi vida de alguien que iba a ser fiel para mí y no me iba a abandonar. Entonces eso ya era consciente de esto. Y entonces muchas veces lo sabía después, otras veces lo estaba sintiendo inmediatamente en la inmediatez, pero otras veces lo sabía más tarde, que él había estado conmigo, por eso habían ido las cosas como habían ido. Y ya entrando ya en el campamento, en los 3 meses de instrucción, bueno, aquello fue tremendo. Aquellos 3 meses yo vivía con el Señor, le íbamos hombro con hombro, y me hablaba al oído y insistía en que no pasa nada, que tú vas a vencer, yo estaré contigo. En fin, esa intimidad ha ido descubriendo los 3 primeros meses de la mili. Porque estamos hablando de época justo después de la guerra, ¿verdad? De la guerra civil. Sí, esto fue en el 52. Fíjese. La guerra terminó en el 40, unos 12 años después, en el tiempo más fuerte del régimen de Franco. Y claro, allí todo era o se sometía a lo que el régimen decía, o si no, pues podría acabar la cosa muy mal, ¿verdad? Claro, además yo tenía a alguien que me estaba vigilando, y este era un hombre que pertenecía a la guardia del gobierno, a la guardia de Franco, y entonces este hombre, que era una persona aparentemente normal, era el que estaba allí, digamos, vigilándome día y noche. Fíjese. Hay una anécdota que me llamó la atención, fue la anécdota del plato. Sí. Bueno, así el Señor me hablaba en las cosas pequeñas, quería que yo fuera fiel en lo pequeño. ¿Sí? Y en estas cosas yo noté que yo lo tomaba en serio mi vida, para que yo tomara también en serio las cosas de la vida. Ya. Y en estos detalles, cuando me robaban el gorro, yo no robaba otro, que es lo habitual. El Señor no me lo permitía. Digamos, por la amistad, yo estaba viviendo en la voluntad de Dios por amistad a Jesús, no por obediencia siquiera. ¿Y qué sucedió con ese plato? Bueno, el plato desapareció, mi plato brillante, nuevo, impecable, recién fabricado, pues desapareció. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿qué hago? ¿Lo robo? ¿O robo otro como hace todo el mundo? Todo el mundo me recomienda, roba otro.
Y eso yo no lo podía hacer, porque no podía fallarle a Jesús. Claro. Y entonces cogí el plato más viejo que había con un agujero y el primer garbanzo que caía en el plato lo metía en el agujero y así recibía la comida. Fíjese. Pero ese plato me duró todo la mili. Fíjese. Nadie me lo robó. Nadie, ¿no? Era tan viejo que a ver que lo quería. Nadie. Y incluso las personas de allí incluso trataban de acusarle a usted por envidia o por Sí, por yo creían otras cosas. yo tenía un acusador, está claro. Yo, la lectura principal que más me animaba, inspiraba y daba fuerzas era Daniel. Leía Daniel noche y día y veía como Dios no le había fallado a Daniel. Así es. Y lo mismo ocurría conmigo. Y yo leía el libro y me animaba a seguir adelante a pesar de todo. Entonces, estos adversarios que yo tenía eran de alta categoría, eran gente que estaba en la primera línea de la política y del gobierno, por lo menos en Galicia. Yo tenía denuncias al capitán general del ejército en La Coruña, Fíjese. nada menos. Las denuncias contra mí iban directamente del capitán general, pasaban del coronel y de los comandantes, de los capitanes, iban allá porque el que me denunciaba era un tío que tenía esa fuerza, esas relaciones. Fíjese. Así que yo estaba así amenazado y acusado de ser un heterodoxo o protestante que hacía la propaganda que quería en el cuartel, en el campamento, y nadie me echaba mano ni nadie me controlaba. Hay otra cosa que me contó, que usted se acercó a una iglesia que había por allí por la zona y alguien fue con usted diciendo que también se identificaba con sus creencias, pero luego no era así, ¿verdad? Sí, el primer domingo Sí. De la mili, cuando llegué yo al principio de semana, ya el domingo tenía ropa que lavar, yo no tenía dinero, la gente pagaba a lavanderas que lavasen su ropa, y yo me fui a lavar mi ropa porque no tenía medios, en mi casa no me dieron dinero porque no lo había. Entonces el poco que llevaba era para cosas de comer y esto. Sabía que me tenía que lavar mi propia ropa. Claro. Me fui al río y en el río, cuando estaba en el río, me encontré, estaba oyendo unos cánticos. Sí. Me sorprendió porque en aquel lugar, inhóspito, en el pleno monte, en un campamento militar, pues oír canciones bíblicas, evangélicas, me sorprendió. Y entonces cuando terminé de lavar me acerqué allí a aquella casita y me encontré con una familia, dos otras familias que estaban ahí reunidos y estaban cantando. Fíjese. Y entonces saludé a la gente, me presenté y dije que era cristianos y ellos eran también, me dijeron que sí. Bueno, en esto aparece otro y el que aparece era mi guardaespaldas, el guardaespaldas del adversario. Ya. El enemigo venía también detrás de mí a ver qué hacía por allí. ¿Y entonces qué sucedió? Después de que usted sale, él le dice que... Él me dice, mira, yo soy como tú, soy también cristiano, evangélico, y entonces ya se ofreció para lo que yo tuviera necesidad, sin más. Y claro, y usted confiaba. Y entonces, Y usted confiaba perfectamente en él, claro. Yo no dudé, yo no tuve desconfianza. Una de las cosas que a mí el Señor nunca me permite es desconfiar de las personas. Es plena confianza en Dios y ya no tengo que preocuparme si hay alguien que me va a hacer la pirula, ¿sabes? ¿Y entonces qué pasó? Luego, ¿cuándo se dio cuenta usted de que este hombre no iba como usted creía? Bueno, muchas cosas que supe fue por medio del teniente Peña, que era el que recogía todos los informes a diario de lo que yo hacía, dónde iba y todo esto. Yo creo que hasta sabían de qué lado dormía. El caso es que, bueno, esta denuncia vino, pero yo no sabía nada de lo que pasaba. Venía una denuncia que enviaban desde la colonia, la Capitanía General, decía, hombre, ¿qué pasa con ese panete ahí que está haciendo lo que le da la gana y propaganda y nadie le mete mano? Entonces, esto me lo contó luego el teniente Peña, pero yo vivía digamos, ignorante de que había en torno a mí esa gran tensión
por las autoridades, cerca de mí. Y ni sospechaba nada. Y este chico que me denunciaba cayó en desgracia, lo metieron en el calabozo y yo lo fui a visitar creyendo que era mi amigo y él sí que no podía entender que yo lo fuera a visitar. Lo visité en la enfermería, lo visité en el calabozo y estaba allí por sus propios méritos. Fíjese. Porque era el denunciante y entonces allí el comandante, cuando se enteró de que me habían denunciado, él dijo, no es posible que tenemos aquí a este chico Panete ya 30 días aquí día a día y no le hemos visto nada y que alguien le denuncie, ese será un desgraciado. Fíjese, porque la verdad es que Dios es maravilloso porque le concedió gracia delante de los ojos de su comandante, ¿verdad? Sí, tuve un comandante que yo lo consideré que fue el ángel de Dios que me puso a mi lado para ayudar a los escogidos, como dice la Escritura. O sea que él, sin habérselo pedido yo ni nada, fue algo que vino de la parte de Dios, era como mi padre. Y me buscaba y me defendía, y cuando veía que estaba en estrecho o que todo el mundo estaba contra mí, él me venía y me decía, Panete, no te preocupes, yo sabes que puedes contar conmigo. Qué fuerte. La verdad es que me estoy acordando ahora del texto cuando Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Y hay otro que dice, yo soy tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Esas cosas tú las has vivido reales, ¿verdad? Sí, Dios me dio mucha seguridad y mucha paz. Y aunque en torno a mí había flechas que cruzaban nunca llegó a mí, nunca me alcanzó ninguna de las cosas que forjaron contra mí. Y eso, pues, yo vivía en una presencia del Señor con un gozo, con alegría, con una amistad con Jesús, pero todo eso que estaba ocurriendo no me inquietaba, porque yo no lo sabía tampoco. Claro. Pero yo notaba que Dios estaba conmigo. Incluso el ayudante del capellán que ayudaba a misa y todo eso me decía, Panete, el Señor te ama mucho porque veo que a ti no hay quien te tire al suelo. Fíjese, qué fuerte. Y llegamos al día de la jura de bandera, que ahí sí que era ya la cosa más tensa que usted quizá pudiera vivir. Claro, yo estaba muy afinado a estar vinculado a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. Estaba claro que yo tenía que hacer la voluntad de Dios, pero yo no conocía el guión de mi vida, ni lo que iba a pasar. Según iban ocurriendo las cosas, Dios me iba dando conocimiento, provisión y fuerzas para cada día. Yo, como pasaba con los israelitas, no podía coger el maná de hoy para mañana, es que no existía eso. Yo vivía en el día a día con Dios y vivía gozoso. Y claro, llegó la Mili, o llegó el día de la jura de bandera, que era, digamos, el momento más grave para los heterodoxos en España entonces, que era jurar fidelidad a España y al gobierno y a las leyes y todo lo demás. Y sobre todo la bandera. Y pues yo estaba en eso, como todo el mundo, pero cuando llegué en el campamento allí y me ponen en la fila y yo aviso al sargento que yo no le informo que yo no me voy a arrodillar, el sargento dice, te vas a buscar la vida. Fíjese. Te vas a complicar la vida. Y entonces le dije, bueno, usted diga eso a su jefe. Se lo dice al capitán. El capitán le dice, dile a Panete que cuando yo mueva el sable se salga de la fila. Pero el hombre se olvida. El capitán no dice nada. Yo no veo ninguna señal para salir. Entonces yo estoy pensando, bueno, ya sé lo que va a ocurrir, voy al calabozo esta noche. Pero de alguna manera, antes había que hacer el juramento, y el juramento era terrible, ¿no? El juramento, juráis por Dios y por España defender la patria y esta santa bandera hasta que la muerte alcance, es decir, hasta la muerte, hasta la última gota de sangre, es decir, todo por la patria. Y eso me pareció una herejía tan tremenda, algo tan ofensivo,
que el Espíritu Santo, Jesús mismo me dijo por el Espíritu, cállate. Y yo no pude decir sí. Fíjese. Después supe por qué, en la Biblia después supe que Dios dijo, no juraréis ni por vuestros cabellos, porque no podéis hacer de vuestros cabellos blancos negros y negros blancos. Es decir, que jurar ni hablar. Los juramentos no se hacen, ni siquiera en el nombre de Dios. Es decir, sí es no. Y lo que es más que esto, pues procede de un origen distinto. Porque usted incluso me contaba que si usted tenía que comprometerse con algo es comprometerse con la patria del Señor, ¿verdad? Que es la que realmente merece la pena. Claro, yo eso no lo sabía, eso que dices, pero yo sabía que no podía hacer aquel juramento. En mi conciencia no podía hacerlo, aunque había 1000 personas ahí que estaban diciendo sí. Yo, sin proponérmelo ni una milésima de segundo antes, no me propuse callar, sino que en ese momento no pude hacerlo. Dios me tapó la boca y no pude, porque eso me pareció que era una blasfemia. Fíjese. Y hubo otra ocasión, un compañero que le pidió cambiar una guardia o algo así, ¿y qué pasó ahí? El compañero que cambió la guardia, ese compañero que me pedía cambiar la guardia, era un chico que después acabó suicidándose una noche en estos meses de invierno y frío allá en Orense, haciendo la misa, se suicidó. Pero él quería cambiar la guardia. Ya. Y yo pues no cambié la guardia porque yo eso nunca lo hice, porque yo no hacía guardias por el enchufe de lo alto, ¿sabes? Claro. Pero yo siempre he querido hacer todo lo que había que hacer. Me decían, hay que pelar patatas, yo las pelaba, pero venía alguien y me decía, venga, Panete, sal de aquí. Pero ¿cómo es posible? Si a mí no me importa pelar patatas. No podemos consentir que tú peles patatas. Y yo decía, pero si no tengo nada, yo me las guiso, yo me las como, yo me las pelo, yo me las como, ¿no? Pero alguien venía de parte de alguien que me dijera, saca Panete de eso. Fíjese, incluso usted llegó a conseguir un buen trabajo dentro del servicio militar junto con las altas autoridades, ¿verdad? Bueno, llegué a ser secretario de todos los comandantes. Fíjese. De la oficina de comandantes, cuando llegué ya a Orense, terminada el campamento. Pero en el campamento mismo, ya a los 2 o 3 días ya me sacaban de la fila. ¿Sí? Para redactar atestados de chicos que tenían un accidente, rompían una pierna o lo que sea. ¿Sí? Entonces a mí me llamaban, Panete, paso a la oficina. Y yo me pasé más tiempo en la oficina que haciendo la instrucción. Y yo decía, pero si yo tengo que saber hacer la instrucción también, como los demás. Pero siempre alguien se encargaba de fastidiarme, pero otro de ayudarme. Fíjese. Y hubo un momento donde le sacaron de ese trabajo. ¿Por qué fue? Bueno, porque a veces las denuncias llegaban a un término tan alto que ya nadie me podía proteger, ni siquiera, digamos, este comandante que para mí era como un ángel. Entonces las denuncias iban y había que hacer algo contra mí y se hacía. Pero cuando estaba yo en la compañía, un recién... digamos, desalojado de mi secretaría que yo tenía, pues me venían y me decían, bueno, Vanete, tranquilo, vete a la compañía y ya te sacaré, si te meten en el calabozo, ya sabes que de ahí te sacaremos también. Fíjese, tenemos que recordar, amigos oyentes, que el pastor Panete tenía una carta de recomendación siempre en su bolsillo, que podía haber utilizado en cualquier momento para decir, un momento, yo estoy recomendado y sacarle de las castañas del fuego en todas las situaciones, pero nunca lo hizo, ¿eh? Era muy buen amigo, habían estado juntos en la guerra con el amigo que me dio la tarjeta de recomendación, eran muy amigos del coronel. Del coronel. Osete, sí. Fíjese. Y bueno, después del servicio militar, pues usted volvió a su antiguo trabajo. Me contaba que las cosas no fueron fáciles, ¿verdad?, en ese trabajo, porque usted estaba en una disyuntiva de qué hacer en ese momento. Claro. Yo en la mili fui tan feliz y
disfrutando de esa compañía tan íntima con Jesús y esa amistad, esa relación, que en el fondo me sentía mal después salir de ese ambiente y tener que volver a la sociedad civil con todas sus consecuencias. Ya. Y entonces, pues, pero sin embargo la mili fue para mí una prueba que pude superar gracias a esa presencia y esa amistad de Jesús. Fíjese. Y claro, estando allí ya se reforzó en mí la idea de que yo debía servir a Dios, de alguna manera, porque desde el momento que creí, pensé que Jesús era digno de que se le sirviera, de que yo le sirviera. Ya estaba incluido dentro del don de Dios, de la fe, el llamamiento a servir. Y claro, se confirmó esto en la mili, Sí. día a día, y cuando llegué a la vida civil, pues retomé el trabajo, pero ya entonces fue un trabajo en el que yo tenía que llevar la contabilidad de una gran empresa que estaba construyendo astilleros, y ahí pues ganaba un montón de dinero, pero ahí no era feliz porque el ingeniero pedía y esperaba de mí que escatimara los salarios de los obreros y los pluses de distancia y todas las ventajas que tenían por ley los obreros. El ingeniero esperaba que yo eso lo escatimara. Y así estuve 3 meses y ya no pude más. Fíjese. Y luego, después de todo esto, usted decidió formarse teológicamente, ¿verdad? ¿Cómo fue esa formación teológica? Bueno, entonces cuando llegué a la crisis, cuando tuve esa crisis, ya dije, ¿qué hago? ¿Sigo aquí en esta empresa? ¿Me haré rico como mi compañero Federico, que se llamaba así? Ya tenía un chalet a los 3 años estar allí. Y claro, el chalet aquel de la base de enviar 2 camiones de arena o de cemento al trabajo y uno a su finca propia personal, a su solar. Y claro, yo veía que la gente yo podía prosperar muchísimo, pero eso no era el llamamiento que yo tenía. Entonces pedí la cuenta y me han dicho, cuando yo pedí la cuenta para volver a la compañía donde estaba antes, una compañía de seguros donde yo tenía un departamento que dirigía, pues el ingeniero le preguntó pero qué pasa con Panete, porque se va. Dice, es que Panete en conciencia no puede hacer todas las cosas que aquí se espera que hagamos. Fíjese. Y entonces este ingeniero dijo, pues ahora sí, si Panete no quiere engañarme, no quiere engañar a los obreros, tampoco me engañaría a mí. Este hombre me interesa, pero yo ya me había despedido. Ya. Qué fuerte, porque ¿cómo le conocían las personas? O sea, me sorprende qué determinación tenía usted como para que las personas conocieran de que usted era buena persona, de que había alguien con usted, desde luego. Yo creo que la gente... Sí, dígame. Sí, al ingeniero se lo contó el compañero, porque razón yo me iba. Él pensaba. Pero claro, yo también tenía que ir. Acababa el viernes, pero yo tenía que volver el sábado y a veces el domingo a cuadrar las cuentas, porque eran millones de pesetas que se movían allí. Y entonces yo, si no tenía la cosa cuadrada, el viernes a la noche, pues iba el sábado, y si no era el sábado, iba el domingo. Y estaba faltando las reuniones, y yo sentía que tenía que buscar la comunión con los hermanos. Y así pasó un tiempo y yo no me sentí bien. Fíjese. ¿Y también de alguna forma está usted sintiendo algún llamado especial de parte de Dios para poder servirle? Sí, yo al principio ya entendí que tenía que prepararme. La primera vez, yo recuerdo que cuando me dieron entre los jóvenes que tomara la palabra por la tarde en el culto de jóvenes, pues tuve un incidente. Por primera vez vi el atropello por el tranvía de un señor. Esa misma tarde yo tenía que, digamos, hablar a los jóvenes a las 5 y cuando iba para allá a las 3:30, 4, contemplé esa tragedia, ese accidente y
eso me impactó tanto que me costó mucho ser coherente a la hora de hablar con los jóvenes. Me di cuenta que servir a Dios era muy serio y había que estar muy, muy preparado ante cualquier eventualidad. Fíjese. Y entonces usted decidió prepararse y estudiar teología, ¿verdad? Sí, entonces ya no era propio de las iglesias, de aquella iglesia, la primera que empecé a asistir, la preparación teológica, pero de todas maneras ahí es donde yo me di cuenta que Jesús me orientaba por otro camino. Yo no tenía que seguir las normas de la comunidad y la tendencia comunitaria, sino que tenía que seguir sus indicaciones. Y entendí que tenía que prepararme mucho para poder servirle. Y luego, después que usted se formó teológicamente en España, decidió también salir al extranjero. Claro, cumplí los 4 años de preparación en España, en Barcelona 2 y en Madrid 2. ¿Sí? Pues entonces entendí que tenía que seguir estudiando hebreo, estudiando griego y profundizando en todo lo que era la teología que se conocía entonces, que era una teología muy exigente. Y incluso usted llegó a estudiar los originales griegos y hebreo, ¿verdad? Sí, ya en Madrid he tenido muy buenos profesores de hebreo, sí. Y en Madrid y en Barcelona. Y para mí lo más bonito y la experiencia más bonita del análisis, o sea, del estudio, los estudios teológicos bíblicos, era ir a los originales. Es como quien ve y quiere beber en el manantial y no abajo en el río. Ya. Y eso para mí era algo muy especial, muy valorado. Ya. Y luego empezó su andadura como pastor en España, concretamente en Logroño, en La Rioja, desde donde además comenzó unos años más adelante una obra misionera hacia otros lugares de España, y todo esto, claro, en medio de una presión descomunal de aquellos que le tenían como hereje. ¿Cómo le guió Dios en esa época? Claro, ocurrió que yo prefería servir al Señor en Galicia, pero era mi preferencia. Y claro, he tenido que hacer muchas veces en mi vida lo que yo prefería a lo que Dios me proponía. Ya. Y siempre he podido, por la gracia de Dios, no por mi propio mérito, decidirme por lo que era la voluntad de Dios, aunque tuviera menos ventajas personales. Ya. Y entonces, pues, Galicia no fue. Yo hablé con los ancianos, me dijeron, bueno, tienes que hablar con los líderes aquí de Galicia. Entonces entendí que eso no era propio. Yo nunca busqué la influencia en el mundo, pero tampoco lo he buscado los enchufes en la iglesia. Ya. Entonces fue cuando me ofrecí, viniendo del extranjero, a servir al Señor a donde quisiera. Y entonces fue cuando me pidieron que fuera a La Rioja, a la iglesia de Logroño, donde tuve la primera experiencia pastoral. Sí. Y donde el romance con el Señor ha seguido. Y allí se encontró una pequeña comunidad de creyentes que habían pasado un calvario, ¿verdad?, durante la Guerra Civil. Sí, era una pequeña comunidad en la cual era muy difícil pastorear porque era una comunidad con vivencias políticas muy diferentes y sociales. Había una diferencia, había ricos y había gente pobre, había de derechas, había de izquierdas, en fin, había unas tendencias, y ser pastor allí, digamos, había que bailar en la cuerda floja. Pero Dios me dio gracia también con unos y para con los otros. Piensa que en mi casa también mi padre era de monárquico, un tío mío era un comunista rabioso y otros eran liberales, y el resultado fue que la familia se destrozó con esto, se dividió, y yo no viví una familia, yo no he tenido primos, porque los primos eran hijos de este que es un comunista o del otro que es el de derechas y va del brazo con el almirante de la Marina. Es decir, la política destrozó la familia. Todo yo lo tenía muy claro. Ya. Yo tenía que dar 100% al Evangelio, al reino de Dios, su justicia, y dejarme de cositas, digamos, de politiquería.
Fíjese. Claro, llegué allí en Logroño, en ese ambiente, lo tenía claro, estaba bien centrado yo y bien equilibrado. Amé a todos y todos me amaron y hemos tenido unas experiencias bonitas con el Señor en aquella comunidad que era una comunidad pequeña y en la que había uno que había sido alcalde de la ciudad, ¿Sí? y otros que habían sido jefe de la falange, por ejemplo, ¿no? Ya, fíjese. Pero esa pequeña comunidad creció y vinieron los primeros convertidos, y con los primeros convertidos tuve experiencias preciosas. Fíjese. Y también me contó que el pastor de aquella iglesia, el antiguo pastor, fue asesinado. ¿Esto no le dio a usted miedo de empezar allí algo? Sí, porque, bueno, miedo, humanamente hablando, sí. Pero por otro lado decía, qué privilegio. Mira, me dieron la Biblia que él llevaba cuando lo fueron a fusilar. Fíjese. Su Biblia y su manto, la manta que llevaba antes de que fuera fusilado. Fíjese. La familia me dio esto como pasándome un testigo de algo dolorosísimo. Y para mí era un privilegio recibir esto. Porque don Simón, que había sido el pastor anterior, era un buen hombre, era un maestro de escuela, era pastor y nunca se había metido. Dicen que era masón, pero bueno, el caso es que esta experiencia para mí fue un privilegio. Y yo poder trabajar donde otros hombres, digamos, sufrieron y murieron a causa de su testimonio, para mí era algo excesivo. Digamos que yo decía, yo no soy digno de coger este testigo. Fíjese. De un hombre que está ya con el Señor por su fidelidad al Evangelio. Y también le tocó a usted trabajar con gente muy resentida del tiempo de la guerra. De hecho, había un hombre que usted nos decía, un señor Patricio, que quería vengar a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo era aquello? Sí, el señor Patricio fue uno de los, digamos, joyas de la gente que se fue convirtiendo en Logroño. En Logroño, digamos, había mucho borracho, mucho alcohólico, y los primeros que se convirtieron fueron ellos. Y experiencias bonitas tuve con todos. Fíjese. Experiencias que solamente se podían vivir y salir adelante en medio de ellas por medio del Espíritu de Dios. Y el señor Patricio se convirtió teniendo 80 años. Fíjese. Se bautizó a los 80 años. Madre mía. Y tuve una convivencia con él tremenda. Y una ocasión, él estaba dentro de sí, en sus entrañas llevaba el ánimo de venganza. Había matado a 2 de sus hijos en una chopera allí cerca del río Ebro, y me decía, hermano, usted piensa que tengo que hacer, yo tengo una pistola y quiero vengar a mis hijos, y usted qué dice, dice, yo le he dicho, pues el Señor ha dicho, mía es la venganza, tú no tienes derecho a vengarte, el Señor vengará esa injusticia, déjaselo a él. Y llorando dijo, venga usted conmigo al Ebro ahora mismo. Sacó de medio de unos diarios viejísimos enrollado una pistola, un revólver, y fui con él, y fue la experiencia más profunda que tuve como pastor yo, ir con él a tirar el revólver al río Ebro. Fíjese, qué fuerte. Qué fuerte, jo. La verdad es que como el Señor estaba con usted y le guiaba, y incluso hay otra cosa que me hizo mucha gracia, es que usted empezó a hacer una lista de necesidades debido a todas las penurias económicas que se pasaban en aquella época, y entonces decidió hacer una lista de necesidades, ¿no? Para suplir sus cosas, y el Señor le habló ahí de alguna forma. Claro, es que tenía una provisión económica muy pobre, y yo, claro, como no llegaba a final de mes nunca, por fin decidí hacer un presupuesto que nunca había hecho. En ese presupuesto hice toda la lista de las cosas más necesarias, ¿sí?, para no quedarme sin. Y entonces, en toda esa lista, cuando terminé de hacer la lista, ¿sí?, y miro en la lista y puse ahí el cabeza, la primera era la que me lavaba la ropa y me limpiaba la casa y todo eso. Sí. La señora Petra, y ahí estaba su nombre. Y al final, contemplando la lista antes de orar para que Dios me diera, dice, pero ahí falta alguien. Y yo dije, pero ¿quién está la señora Petra? Y dice, ¿y dónde estoy yo? Ay. Entonces el Señor me dijo, ¿cómo es el Señor? Entonces el Señor me dijo, no, yo tengo que honrar a Dios con el diezmo, que es lo mínimo que espera Él de mí.
Y luego, bueno, pues empieza usted a trabajar en el trabajo social. ¿Y cómo fue aquello? Bueno, el trabajo social me sobrevino ¿Mm? y me desbordaba, porque entre los nuevos convertidos había comunistas que estaban en la cárcel, cuyas mujeres yo tenía que acompañar para ir a la cárcel, a las visitas, llevar también ropa y comida. ¿Mm? Estaban las viudas, que había bastantes viudas de la guerra que no tenían una pensión. Estaban estos alcohólicos, casi todos tenían hijos tarados, y entonces eran convertidos, y yo tenía que dar, no podía solo predicar, el Señor no me dejó predicar, me dijo, no prediques hasta que realmente no resuelvas el tema porque a mí el cuerpo me pedía mucho atender a las obras sociales, pero mi llamamiento era predicar el Evangelio, pero no tenía tiempo a preparar las predicaciones como a mí me gustaba, porque todo el coche, el 600, siempre iba y venía a Madrid con niños enfermos, mujeres con sus hijos, y en fin, la obra social me sobrevino, me desbordó, y entonces la cuestión era que empecé a cuestionarme yo mismo, ¿qué hago? Fíjese. ¿Predico o doy trigo? Claro. Entonces, esa crisis me llevó a un momento, a los 6 años de estar en Logroño, tengo que resolverlo, y en medio de la crisis decidí salir para buscar una solución. Y fue cuando me fui, fue la primera crisis en mi ministerio, pero me fui, y lo bonito es que Jesús vino conmigo también. Claro que sí. Incluso hay una cosa que usted cuenta, que fue librado de ser incluso atropellado por un tren, ¿no? Ah, sí, eso fue en Miranda de Ebro. Sí. En Logroño estaba, digamos, el centro de una zona, un área del norte en donde no había testimonio, ni había en Pamplona, y yo he ido a Pamplona, no había en Vitoria, yo he ido a Victoria, no había en Soria, yo he ido a Soria, y claro, no había en Burgos, y también iba a Burgos. Miranda de Ebro fue un lugar donde empezamos a predicar, y las noches el Señor se prodigaba en presencias gloriosas, en conversiones, en transformaciones de vidas. Estaba Miranda de Ebro y iba al 600, ahí cabían 6 o 8, 9 personas. ¿Sí? No sé cómo nos metíamos allí, pues cargados con toda esta gente, después de un culto, alabando a Dios, gozosos, medio del avivamiento. El coche, digamos, con el bajo del calor nuestro y el frío de fuera, se cerró, y no hemos visto que venía el expreso de Bilbao-Zaragoza. ¿Qué pasó detrás de nosotros, fungando ahí a 3 metros después de haber cruzado nosotros el paso a nivel sin barrera? Madre mía, qué fuerte. Y luego sucedió también otra cosa que le incentivó más a realizar obra social, que fue el desbordamiento del río Ebro. Sí, el Ebro se desbordó, estando yo también allí, y entonces cuando supimos que toda la gente que vivía en aquellas casitas, que eran gente pobre, tuvieron que salir afuera, nosotros lo supimos, yo dije, hermanos, tenemos que hacer algo, y toda la iglesia respondió, y fuimos allá. Claro, de esta manera, pues esta obra social no sobrevenía. No es que Dios nos dijera hacer la obra social, sino que la obra social viene, y nosotros en conciencia delante de Dios teníamos que responder, aunque éramos una comunidad pequeña. Pero fui con hermanos allí, me acompañaron. Siempre he tenido el privilegio de tener hermanos, colaboradores que seguían. Yo seguía a Jesús, ellos me seguían. Fíjese, qué fuerte. Incluso había un hermano que contaba usted que creían que no valía para evangelizar y para predicar, y entonces le dejaban al cuidado del coche, pero resulta que una vez pasó algo con unos niños, ¿no? Sí, esto sucedió estando en Operación Movilización. Siendo pastor en Logroño, yo me ofrecí para colaborar con Operación Movilización, cosa que han visto muy mal mis colegas, que creían que yo no tenía que meterme en esa acción, en ese movimiento, pero yo entendí que Dios estaba buscando gente que llenara España del Evangelio, y entonces yo me ofrecí. Y en Operación Movilización yo llevé grupos a Galicia, y este grupo donde ocurrió eso era un grupo que llevé a Soria.
y en Soria he vivido experiencias tremendas en la evangelización casa por casa, pueblo por pueblo. Sí. Y claro, nosotros siempre, como siempre, el Señor siempre dándonos lecciones. Sí. Cuando llegamos a un pueblo dijimos, bueno, vamos a dejar el coche aquí a cuidado de Andrés, porque claro, él no tiene muchas luces, así que vamos todos los demás a testificar al pueblo. Y entonces, cuando llegamos al pueblo no tuvimos recibimiento, se nos cerraron las puertas, el cura llamó a arrebato, tocó las campanas, dijo, están los protestantes aquí en el pueblo, no los sabráis. Hemos vuelto a los coches con el rabo debajo entre las piernas, como diciendo, vaya fracaso. Y cuando estábamos llegando nos encontramos un montón de críos alrededor de este Andrés. ¿Y qué estaba haciendo Andrés? Le estaba contando parábolas del Evangelio a los Fíjese, qué cosa. Qué cosa. Y nos quedamos de pie. Hemos dicho, vaya lesión, Señor, perdónanos. Fíjese, qué fuerte, qué fuerte. Y también pasó otra cosa en el calabozo de Roa, donde habían sido encerrados por predicar el Evangelio, pero ahí pasó algo medio después de la oración. Sí, nos cogían, en una ocasión nos cogieron en un pueblo de Burgos, lindando con Soria, nos cogieron a todos, éramos 5 o 6, en un grupo de operación movilización que habíamos ido por el pueblo repartiendo folletos y distribuyendo Biblias, y entonces vino la Guardia Civil, nos pilló a todos y nos llevó al cuartelillo, y al final del trabajo, y cuando llegamos ahí vimos que encima de la mesa de la Guardia Civil de la oficina estaba todo el material que nosotros habíamos distribuido, recogido y llevado a la policía. Y ustedes, como armas peligrosas. Sí, ustedes son los que han hecho todo esto. Bueno, claro, ¿cómo no? ¿Por qué? Bueno, vengan uno a uno, queremos hacer atestado y ustedes van respondiendo las preguntas, vayan pasando. De todos los que quedamos en la habitación de espera, hemos pensado, como buenos creyentes, dice, bueno, pues mientras esperamos, vamos a aprovechar el tiempo para orar. Y nos pusimos a orar de rodillas en suelo, como era habitual en la operación movilización, y cuando estamos orando vino el guardia a pedir que viniera otro, y cuando se dio cuenta, veo que todos estábamos de rodillas, se quedó sorprendido. Yo miré y le dije, poniendo el dedo en los labios, silencio. Fíjese. Se paró, sacó el tricornio, se lo puso en el pecho y esperó a que nosotros termináramos de orar. Fíjese. Para que fuera el próximo a ser el testigo. Fíjese qué cosa, ¿eh? La verdad es que Dios les ayudó y estaba con ustedes de una forma impresionante. Incluso... Ahí estábamos dominando la situación, ¿sabes? Por el poder de Dios. Qué fuerte, incluso, bueno, hay un montón de anécdotas que usted cuenta, que quizá no vamos a pararnos más en ellas, pero hay cosas como que se les estropea la furgoneta y el mecánico se la arregla, impactado con la misión que ustedes están haciendo, decide regalarle el arreglo. Cosas así, e incluso pasó también algo en una boda en Logroño que usted intentó oficiar y el juez no les dejaba, y cómo el Señor le ayudó también para salir adelante en ese tema, ¿verdad? Es cierto, sí. Y bueno, también hubo un momento donde usted se cuestiona en su vida si seguir predicando o hacer obra social. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entendí que así no podía seguir, tenía que resolver esa crisis, porque en España entonces los evangélicos pensaban que la obra social era del gobierno, nosotros lo único que tenemos que hacer es evangelizar. Ya. Pero nos encontrábamos con que muy cojos, es decir, es la necesidad de la obra social que me obligaba a mí a trabajar y ayudar, pero no tenía tiempo para evangelizar. O si evangelizaba no hacía la obra social. Además también tenía el conflicto de que era impopular entre los evangélicos hacer obra social. Ya. Entonces con esa crisis yo me fui a Alemania y me ofrecí allí, digamos, para trabajar como diácono. Mi experiencia como diácono en Alemania fue tremenda, porque Dios me seguía hablando en aquella situación, me ayudó a salir de la crisis
el trabajar entre gente muy necesitada en Alemania. Ujú. Fíjese. Y volviendo un día en el tren de estar en una iglesia evangélica en Frisia Oriental, donde había muchos portugueses que llenaban la iglesia y tomaban la comunión evangélica también a tope con todos, el pastor se enteró que yo estaba trabajando de diácono en una institución para gente necesitada y discapacitados, y me hizo llamar para ver si podía ayudarle con los portugueses. Ujú. Y entonces le dije, claro que sí. Como solo tenía cada 15 días un fin de semana libre, lo dediqué para ir a esa iglesia de Frisia Oriental. Ujú. Entonces estuve con con los portugueses, enseñándoles alemán, enseñándoles la Biblia. Fíjese. Y claro, volvía de un fin de semana cansado de estar con ellos, Ujú. explicándoles también lo que era el Evangelio. Ujú. Pues ya muy tarde a la noche volviéndose, me dice, "Pa, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces ahora?" Y dijo, pues bueno, como si el Señor no lo supiera, pero él quería que yo por mí mismo lo dijera, ¿no? Ya. Pues vengo de estar con los portugueses, ayudándoles a conocer el Evangelio, ayudándoles a aprender el alemán Ujú. y todo eso. Bueno, y eso no es lo que estabas haciendo en Logroño. Sí, señor. Pues mira, eso es lo que tienes que seguir haciendo. Madre mía. Claro, estoy segurísimo que la obra social es evangelizar, y evangelizar es la obra social. Eso es. Y también Dios le habló por medio de su experiencia con las personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, claro, dándome un hijo discapacitado. Ay, ujú. Qué fuerte. A mí es algo que me llamó la atención, cómo Dios le llevó a trabajar con estas personas allí en Alemania sin usted saber lo que iba a pasar en su vida, y era porque Dios le estaba preparando para algo, ¿verdad? Claro, todo un año he vivido en familia con 12 individuos, desde mayores hasta bebés recién nacidos discapacitados. Fíjese, Y así he vivido un año. Entonces he aprendido a limpiar culos claro. y a hacer de papá y a Ujú. hacer de todo con ellos. Y entonces yo al principio nunca había hecho eso, de Ujú. limpiar el culo a las personas. Y entonces cuando iba los primeros días de la mañana temprano, me levantaba a las 6, empezaba a trabajar a las 7, un pie me llevaba adelante y otro pie para atrás, Mm. porque sabía que iba a encontrar en la estación de trabajo, en la institución, hasta las orejas de chicos embadurnados en caca. Fíjese, madre mía. Y después de toda esta experiencia, regresa a España y conoce a su fiel compañera Celia, ¿verdad? Claro. ¿Cómo supo si era la persona que Dios tenía para usted? Bueno, fue fácil porque el Señor me lo puso muy fácil, porque yo había tenido una novia durante 6 años con la cual pensaba casarme. Al fin y al cabo, los padres de esta chica se fueron a Brasil. ¿Mm? Ella me dijo que se iba con sus padres porque eran mayores, eran viejos, y que yo le siguiera a Brasil. Y entonces yo entendí que nada tenía que hacer en Brasil. Entre carta va y carta viene, de que si bien no vienes tú, no vengo yo, en fin. Ya. Decidimos dejarlo, de acuerdo los dos, y entonces me quedé en las nubes, por así decirlo, ¿no? Y Dios me bajó de las nubes y ya me presentó así de sopetón a la que iba a ser la mujer de mi vida. Y esto fue en Madrid, llegando de Alemania. Celia venía de Francia también, de trabajar entre chicos, escuelas, dándoles español, y nos hemos encontrado. Bueno, resulta que la habitación que a mí me había dado mi colega Alberto Araujo en su casa en Calatrava, yo estaba en una habitación, y cuando vengo encuentro de un viaje por La Mancha, encuentro que allí estaba la ropa de una dama y todas mis cosas en un rincón. Así ocurría. Fíjese. Y dije, pues bueno, más claro lo tengo. Después la conocí, nos hemos entendido, hemos comprendido que teníamos que vivir y trabajar juntos, y
y esto para mí fue un alivio, Sí. porque yo a lo mejor me costaría tomar la decisión. Ya, fíjese qué fuerte. Y ahora usted está viviendo en la preciosa isla de Mallorca, pero Sí. los comienzos al llegar allí no fueron fáciles a nivel personal, ¿verdad? No, porque en el fondo yo venía a Mallorca frustrado porque había tenido mucha ilusión, los dos, Celia y yo, tenemos ilusión, ella trabajar de maestra y yo de pastoreando en La Mancha, que es una región muy extensa donde había pequeños grupitos y donde tendría que hacer una obra pionera y también de extensión del Evangelio. Sí. Y yo estaba entusiasmado con esto, recién llegado de Alemania, estar en la tierra del Quijote, y entonces ahí me perdí entre pueblos y pueblos y venía feliz, cansado a Madrid, pero feliz de estar haciendo la obra de Dios. Llegamos a poder tener un local, una casa de 3 pisos en la Ciudad Real, la hemos adesentado y preparado, y cuando íbamos y la capilla y todo, yo cogí con ilusión la reja de una, digamos, de una sepultura de un pionero del Evangelio en La Mancha, que había sido un gran predicador y que estaba allí tirada y, digamos, oxidada. Lo preparé todo y de pronto me dicen, hermano, tienes que ir a Mallorca, que ahí necesitan a alguien que hable el alemán porque está llena de turistas la isla y la iglesia va a muchos turistas y eres tú el que tienes que ir. Entonces eso fue, de pronto me quedé un poco parado, descolocado, hasta que de nuevo tuvimos que poner a prueba si realmente teníamos que venir a Mallorca o no teníamos que venir. Y no lo hemos decidido. Nos hemos cogido 3 meses para esperar, orar, si era la voluntad de Dios. Y al final llegaron allí. Al final, pues, resultó que en esos 3 meses el Señor me habló, y me habló a través de otros hermanos también. Sí. Y entonces el Señor me dijo, mira, tú ibas a hacer en La Mancha, ¿qué vas a hacer? Evangelizar y hacer obra social. Sí, pues eso también lo puedes hacer en Mallorca. Obedece. Y aprendí eso, también obediencia, a ser obediente a las autoridades. Claro. Que es una de las cosas que debemos conocer todos los pastores. Así es, así es. Y una vez que se asientan en Mallorca, Celia se queda embarazada, pero ahí pasó algo, ¿verdad? Sí, la primera hija que tuvimos pues falleció y yo la bauticé en el nombre del Señor, aunque estaba dentro de la incubadora, falleciendo. Entonces le dije a la monja que estaba allí, ¿me da usted agua? Me dio agua, metí la mano mojada en el agua y le ungí en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agonizó y murió. Y yo pues me sentí aliviado sabiendo que había despedido a mi hijita al Señor y que Él me la iba a tener. Claro que la más segura de los hijos está allí con el Señor. Es verdad, es verdad. Pero a pesar de todo, Dios seguía caminando a su lado y comenzó algo extraordinario en Mallorca, ¿verdad? Claro, yo vi a Dios en los días más difíciles de mi vida. Es lo interesante es que el Señor, cuando estás pasándolas muy mal, contigo estaré en la angustia. Y eso lo ha cumplido el Señor en mi vida. Y Él, yo sé por qué me ha dado este hijo. El Señor me dijo, después de orar mucho y clamar, dijo, bueno, yo es que no he encontrado una pareja mejor para este chico que vosotros. Fíjese, qué fuerte, qué fuerte. Y luego, después de todo esto, el Evangelio empezó a extenderse por Mallorca de una forma impresionante. Claro, allí en Mallorca pues había una comunidad de unos 30 o 40 personas y algunas dispersas también. Empecé a trabajar a fondo con los dispersos, empecé a buscar a Dios para evangelizar, formé un club que se llama Club Andreas y el estilo de evangelización era de acuerdo a Andreas, que conoció a Jesús y se lo dijo a su hermano,
y decirle ven y ve era la clave, el lema del Club Andreas. Fíjese. No sabemos mucho de Jesús, pero a la gente le podemos decir, bueno, ven y tú lo verás por ti mismo, como nosotros lo hemos visto. Entonces aquellos que habían sido invitados se quedaron con Jesús, y nosotros hacíamos con este Club Andreas, empezamos a abrir un café en un espacio, digamos, de un molino antiguo que estaba deshabitado, pero éramos propietarios, copropietarios con el ayuntamiento, juntamente con el ayuntamiento. Entonces lo preparamos, lo decoramos como un coffee bar, abrimos aquello, pedimos al Señor, ahora Señor, no sabemos qué hacer. Señor, yo tenía que salir a la calle, pero nosotros temblamos pensando salir a la calle. Empezamos a orar y empezamos a temblar en nuestros asientos. Y fuimos investidos del poder del bar. Qué fuerte. Y de poder para evangelizar. Los jóvenes salieron a la calle, el bar se llenó de gente y cada noche había conversiones. Fíjese, qué fuerte. Menudo avivamiento. Sí. Y incluso hay una cosa que cuenta usted de una joven que había estado envuelta en brujería y que esa joven incluso fue usada para que Dios le hablara de alguna forma especial también a usted. Claro. Es decir, que cuando el Evangelio va a la calle y vamos a la calle con la gente, viene la gente de fuera, la gente venía de fuera, venían con sus taros, con sus problemas, con sus ataduras, con sus enfermedades, con sus pecados, venían adentro y entonces había que ministrarles. Sí. Y entonces ahí es donde empezamos a experimentar la obra de Dios, de liberación, de sanidad y de conversiones. Y eso fue tremendo porque la gente en el barrio, todos sabía que algo pasaba con estos protestantes que están a las 1 de la mañana hasta las 2 y toda la noche orando y las luces encendidas y el clamor a Dios se oía por todas partes. Fíjese. Entonces llegó a llegar a venir el obispo en secreto, como privado, en civil, con su secretario, a ver lo que pasaba con los protestantes, porque le habían dicho, algo pasa con los protestantes, con los heterodoxos. Pero nosotros vivimos la heterodoxia feliz con el Señor, y fue un testimonio para todos. Fue cuando empezó también la obra carismática, la obra del Espíritu Santo, la renovación de toda la iglesia, la conversión de muchos jóvenes que no eran convertidos, evangélicos que no eran convertidos. Y entonces nosotros hemos visto el poder y la gloria de Dios en ese avivamiento. Qué fuerte. E incluso en medio de todo eso Dios le reclamaba más atención a usted, porque cuenta una cosita, que había una chica que les ayudaba en la casa y pasó algo con las zapatillas que les acabaron debajo de la cama. Cuénteme eso, por favor. Sí, lo que tengo que agradecer a Dios es que el Señor me habla en cosas muy sencillas. Como le dijo el ángel a Pedro, que iba corriendo de la cárcel después de haber experimentado el milagro, el ángel le dice, Pedro, átate los zapatos. De esa manera el Señor me habla también en estas cosas. He tenido que doblar las rodillas para coger mis zapatillas debajo de la cama, que ahí esta chica, digamos, la que tenía que venir a limpiar, buscar mis zapatillas, y Dios me dijo, no te da vergüenza que tú ahora tengas que doblar la rodilla por estas zapatillas. Pues sí, hazlo por esta chica, es decir, es ella la que tienes que ministrar y por la cual tienes que doblar tus rodillas. Qué fuerte. Fue una lección. Yo, que no había hecho nunca la cama, aprendí a hacer la cama entonces y no dejar nada desordenado en torno a mi cama. Sabemos que Dios le ha llevado a vivir grandes aventuras durante toda su vida, tan grandes que tendríamos que usar más de un programa para ello, pero al terminar de leer su biografía hay algo que me llama la atención, y es que usted cita textualmente: al final de estas memorias quiero honrar a mi Señor por haberme presentado a su Hijo Jesús, caminante a mi lado y fiel compañero. También darle las gracias por no haberme fallado jamás. Deseo partir de este mundo como Él lo hizo, entregando mi espíritu en las manos del Padre. Será para mí su última lección.
Entonces, como sabe usted, este programa se llama Oír para Creer, y hay mucha gente que posiblemente no conozca a Dios como usted le conoce, o que ni siquiera crea que exista. Pero, ¿qué le diría a esas personas que nos están escuchando para que puedan ver que Jesús es el mejor amigo que puedan tener? Bueno, lo primero es abrir los oídos y los ojos a las realidades de Dios en Cristo, sobre todo en Cristo, porque tenemos el privilegio de anunciar un evangelio que ha funcionado sobre el hecho de que Jesús se hizo hombre, se despojó de todo lo que era para poder comunicarme conmigo y estar a mi lado. Y esto es lo que debemos de considerar. Lo damos por hecho, lo damos por conocido, pero realmente España es un país con muchos religiosos, pero pocos convertidos a Jesucristo. Y yo creo que si Jesús se desvistió, nosotros nos tenemos que vestir de Cristo. Así es, hermano. Muchas gracias por compartir esas experiencias con nosotros, por sacar este ratito para poder entrevistarle, y de verdad que estoy agradecidísimo por su vida, que para mí ha sido impresionante y me ha tocado mucho. Yo espero que a mucha gente que nos ha oído también les haya tocado. Samuel, ha sido un placer muy grande. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Y oro para que este testimonio pueda servir a muchos. Claro que sí, seguro. Muchas gracias. Cuídese mucho. Un abrazo, Dios te guarde, Dios. A viva voz, en el 104.7 de tu dial.